y hubo muchos temas que tuvimos que abordar en la misma, pero les comento los acuerdos a los que llegamos. Primero, que no vamos a generar condiciones de confrontación con los manifestantes que están a las afueras del poder legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, y que vamos a esperar que la prudencia y la sensatez retornen a los grupos de inconformes que no nos dejan desarrollar nuestra función como legisladores. Entonces vamos a actuar con tolerancia, esperando que ya mañana podamos entrar a nuestra sede de trabajo. Entonces se acordó lo que ustedes ya saben, que si no hay condiciones y si no se desaloja mañana voluntariamente, también dejaríamos de sesionar para hacerlo la semana que entra. Tenemos dos reformas que vamos a deliberar y en su caso aprobar la semana próxima en materia constitucional. La relativa al artículo 2 constitucional sobre pueblos originarios, comunidades indígenas, afromexicanos, y la relativa a la Guardia Nacional. Es la intención de que las dos podamos aprobarlas la semana que entra. Una ya tiene publicidad, la del artículo 2, y la otra le otorgaremos publicidad el próximo martes para que las sesiones se lleven a cabo miércoles y jueves. También se lograron algunos acuerdos de carácter administrativo. Los diputados y diputadas van a asumir su dieta igual que la que está en proceso, dado que es un año de ejercicio fiscal que nos corresponde cerrar hasta diciembre. No hay ningún tipo de aumento, ningún tipo de ejercicio más allá del que venían los diputados anteriores percibiendo, que son creo 78,000 pesos de dieta. Y veo un buen ambiente del grupo parlamentario, mucho ánimo por seguir trabajando. Aquí están todos, esperando que nos permitan sesionar en los próximos días. Ya hoy concluye seguramente o mañana la discusión y en su caso la aprobación de la reforma en materia judicial, y el paso que sigue atendiendo al constituyente permanente será enviarlo a las legislaturas de los estados para su aprobación y enseguida su publicación y inicio de vigencia. Se promulga, se publica y se inicia la vigencia de esta reforma profunda que en México no se había dado en las últimas décadas. Entonces eso es lo que les quería comentar. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Tenemos ya una lista de reporteros, compañeros. Antonio López del Universal. Dos preguntas, coordinador. Buenas tardes a todas y todos. La primera, ¿qué le hace pensar o estar tan seguro que van a poder sesionar la próxima semana ya a partir del martes y que mañana se puedan levantar los inconformes? Ayer platicamos justamente con la vocera y los líderes que están en la Cámara de Diputados y ellos nos afirman que aunque se apruebe la reforma, pues van a seguir ahí. Incluso pues advierten que el paro es indefinido hasta después de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum pues rinda protesta para que no lo pueda hacer justamente en la Cámara de Diputados el 1 de octubre. Entonces, pues a ver si usted ya tiene indicios, alguna plática, o en su caso, pues si también tienen ya una especie de plan B de sede alterna. Esa sería por una parte. No, vamos a hacerlo ahí. Yo espero que una vez que se apruebe o no la reforma, que termine el motivo de su inconformidad, pueda prevalecer y retornar la prudencia en los trabajadores del Poder Judicial para que nos permitan realizar nuestro trabajo. Confío en la buena fe
y confío en que las cosas se van a restaurar en el sentido del funcionamiento normal de la Cámara de Diputados. Pero, ¿tienen algún plan alterno? No, no hasta este momento. Vamos a continuar ahí el plan para la toma de protesta de la presidenta en la Cámara. Sí, hay pláticas, pero es un momento álgido para ellos que no es fácil, pues. Y lo entendemos, pero no se ha dejado de platicar con ellos. Coordinador, si nos puede regalar también su opinión sobre este chapulineo de Yunes a la bancada de Morena. Bueno, le tengo respeto a todos los políticos de Veracruz. No es la primera vez que expreso mis respetos a la familia Yunes, lo he hecho siempre. Es una decisión muy difícil, muy dura para él. El haberlo asumido merece mis respetos, porque es clave para el propósito que se ha trazado, el movimiento que nosotros hemos construido de transformación del país. Y esta reforma, quizá la más importante en los últimos 100 años o más. Yo diría que después del movimiento del 17, después de las leyes de reforma, después de la última cantidad de reformas en materia constitucional que logró el presidente en el 2018, a la fecha, esta reforma del Poder Judicial es única en el mundo, única. Y el que una persona sea determinante para que sea aprobada merece todos mis respetos. Enrique Méndez de La Jornada. Buenas tardes, diputados. ¿Qué sabor de boca le deja, por decirlo así, esto que usted está diciendo, que el éxito de la reforma, independientemente de que todos los senadores de la coalición de ustedes voten en favor, dependa del voto de Miguel Ángel Yunes papá y de Miguel Ángel Yunes hijo, cuando por lo menos papá, pues es un personaje que usted conoce muy bien, que estuvo relacionado con el Gordillo, que llamó como le llamó al presidente López Obrador, no se lo va a repetir, ¿qué balance hay de que esta reforma que usted dice que es única en el mundo dependa de un personaje como él? En política, estimado Enrique, es una actividad cada vez más compleja, más complicada. Los políticos antiguos decían que lo que cuentan son resultados. Yo no creo eso, yo creo que lo que está pasando en el país con esta reforma es fundamental para el futuro de la patria. Es más, diría yo que es tan fuerte el sentimiento nacional por la aprobación de la reforma que si no se hiciera, el último reducto del neoliberalismo, del conservadurismo en algunos órganos de la Corte, recobraría fuerza y no le permitirían gobernar abiertamente y libremente a la presidenta Claudia Sheinbaum. De ese tamaño es para mí la reforma. Hoy escribía sobre eso y afirmo que la Constitución que ahora se está modificando es producto de los movimientos emergentes, como es Morena, y de la confianza ciudadana. La reforma que se está construyendo tiene una gran base social, una gran legitimidad. Y el hecho de que personas como Miguel Ángel Yunes o su familia, su hijo, haya decidido participar con nosotros para poder obtener la mayoría calificada, para mí, personalmente merece todo mi respeto
porque es una decisión que le ha costado bastante asumirla independientemente de su pasado, independientemente del lenguaje que prohijó, que expresó en el pasado. Y en este momento, el hecho de que esté a punto de aprobarse la reforma, para mí vale la pena el que la unidad esté por encima de todo. Es un momento, como dice el presidente de la República, el licenciado López Obrador, estelar. Yo sí valoro, aunque no soy senador ni tengo responsabilidad en el Senado, valoro el gesto que realicen opositores a nosotros en aras de construir una mejor república, y este es el caso de Miguel Ángel Yunes. Fernando Damián, de Milenio. ¿Qué tal, diputados? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Fer? Diputado, consultarle a la luz de todas estas versiones que se han escuchado, de presiones, amenazas, incluso compra de senadores de la oposición para que logre pasar la reforma al Poder Judicial, le consultaría si a su juicio no se esté ensuciando el proceso, no se esté ensuciando la propia reforma, y agregado a que ya diputados como Noemí Luna del PAN, el ex candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Maínez, ya empezaron a promover recursos contra esta reforma, contra el proceso. Entonces, serían dos preguntas: si se está ensuciando el proceso y la reforma, y si ve usted viabilidad o si está blindada la reforma contra estos recursos. El proceso legislativo ha sido impecable. Lo hemos cuidado de manera muy especial. Hemos observado todos los procedimientos, otorgado todos los tiempos para la deliberación. Normalmente había una ronda de oradores, 12. En el caso de la Cámara de Diputados fueron 140 quienes hablaron en pro y en contra de la reforma. 18 horas de discusión en lo particular y en lo general. No hay ningún recurso que proceda contra la reforma constitucional, contra el órgano reformador de la Constitución, que se compone con las dos cámaras y con la mayoría de legislaturas. Se ha cuidado escrupulosamente el proceso. Eso no obsta ni evita que no se presenten cientos o miles de recursos, pero obviamente no tienen posibilidad de proceder, porque no hay recurso que proceda contra una reforma constitucional. Ni el amparo, ni la controversia constitucional, ni acciones de inconstitucionalidad. La Constitución está por encima de cualquier recurso y el procedimiento que hemos llevado a cabo está blindado. No hay ningún problema ni preocupación sobre eso. Una pregunta adicional a propósito de lo que ya le preguntaban del amago de los trabajadores del Poder Judicial de permanecer fuera de San Lázaro, incluso hasta el 1 de octubre. Yo le preguntaría, ¿categóricamente usted está en condiciones de decir que la presidenta electa Claudia Sheinbaum rendirá protesta en el Palacio de San Lázaro, aun cuando eso signifique eventualmente desalojar a los inconformes? No soy nunca muy contundente porque siempre existen posibilidades de dificultad. No puedo adelantarme a hechos inciertos, pero el deseo de todos es que se lleve a cabo de manera normal en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados, que es sede del Congreso, y yo estoy seguro que retornará la sensatez. No creo que la actitud irracional o de confrontación permanezca. Entonces le hago un llamado a la ministra Piña, que es la que encabeza todo este esfuerzo de inconformidad, que una vez que concluya el ejercicio legislativo nos permita retornar a nuestras labores, a desempeñar nuestro trabajo como es nuestro deseo.
Ivonne Reyes, de Reporte Índigo. Hola, Bueno, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, la forma en que se consiguieron los votos para tener la mayoría, siempre se ha criticado al pasado y ustedes están recurriendo a estos, pues, siempre se criticó, ¿no? Las viejas prácticas turistas, se está recurriendo a eso. Hubo muchas amenazas, muchas denuncias de amenazas, de acoso político, incluso al papá de un senador lo secuestraron, eso por una parte. Y por el otro, hay amenazas también de empresarios de Estados Unidos que tienen frenadas inversiones por 35,000 millones de pesos por temor precisamente a esta. y vamos a superar todo ese tipo de amenazas del exterior que nosotros reprobamos porque ellos no son parte del poder constituyente permanente y no debemos admitir amenazas de agentes extranjeros, aun cuando se trate de inversiones nacionales que yo no creo que se detengan, porque México está convertido en un paraíso atractivo de inversiones. Y sobre las amenazas deberían de acudir al Ministerio Público a presentar las denuncias. Se ha hecho mucha conjetura sobre ese tipo de amenazas, pero no he visto ninguna denuncia penal contra persona alguna por este tipo de circunstancias. Los senadores y senadoras son todos mayores de edad, con capacidad política y con honestidad intelectual para poder expresar quién los amenazó, con qué los amenazaron e ir al Ministerio Público a presentar la denuncia para que procedan a la indagatoria y a integrar la carpeta correspondiente en contra de quienes los amenazó. En el caso de los Yunes, ¿no resulta sospechoso el hecho de que se hayan decidido sumar a Morena precisamente cuando había una orden de aprehensión en contra del hijo? No podría yo contestar por ellos. Lo que yo he reconocido es el gesto de él, pero yo no podría pensar u opinar qué fue lo que lo motivó a renunciar al PAN e incorporarse al movimiento. No lo sé, ni sé cuáles son sus motivaciones. Lo que es un hecho es que es un gesto difícil que tomó y que yo lo valoro y lo reconozco frente a la situación que vive el país en la reforma judicial. La última pregunta a cargo de Héctor Guerrero, de Televisa. Héctor. Gracias, diputado. ¿Cómo está? Oiga, diputado, entonces la ministra Norma Piña es la responsable de este bloqueo que se está haciendo en San Lázaro. ¿Son los ministros que han ido a visitar los bloqueos en el Senado y el diputado los responsables y de mantenerse en caso de que se apruebe hoy la reforma al Poder Judicial? Ellos son los responsables de mantenerlo y de impedir, como ayer dijo la vocera de este movimiento, la toma de protesta de la presidenta electa en San Lázaro. Finalmente, no sería la primera vez que no acuda a San Lázaro un presidente a tomar posesión. Ellos son los responsables de esto, de llevar al extremo. Sin duda, yo creo que la presidenta de la Corte, la presidenta Piña, ha sido muy constante en su inconformidad y ha ido subiendo de tono, tan que lo ha subido que ahora está paralizado el Poder Judicial en todo el país, con más de 500,000 asuntos pendientes de resolver. Ella es la titular del Poder Judicial y ella es la responsable de mantener esta situación en la que nos vemos situados en la imposibilidad física de acudir a trabajar. Ella es la responsable, sin duda, y obviamente a los trabajadores de la Corte y del Poder Judicial nosotros le tenemos respeto. No vamos a entrar a la fuerza, no vamos a generar condiciones que puedan después provocar alguna rispidez social. Entonces estamos tranquilos, pero sí le hacemos un llamado a la presidenta Norma Piña para que nos permita trabajar en nuestras instalaciones. Y en caso de que no fuera así, entonces no se descarta un escenario distinto para la toma de posesión. No lo sé, no quiero adelantarme porque eso faltan días y yo creo mucho en el diálogo, creo mucho en la capacidad de que nos respeten y creo mucho en el consenso y el acuerdo. Y vamos a platicar con los inconformes de que una vez concluido el proceso de reforma judicial tenemos el derecho de trabajar en nuestras instalaciones. Pero ya no hay nada que ofrecerles, diputado.
No, La misma presidenta, no, porque la- ya no hay forma. No se les puede ofrecer nada porque el proceso legislativo está en marcha. Los únicos que pueden ofrecer algo en este momento es el Senado de la República. Nadie más. Nosotros ya concluimos nuestro trabajo legislativo hace 8 días. Bueno, diputado, nada más una precisión. Viene la reforma a la Guardia Nacional. Sí, 2. Ajá, las dos. ¿Y usted confía en que sea en el recinto legislativo? Yo confío que Si sea ahí. no, ¿se buscaría, usted sería una serie alterna para sacar estas dos reformas? ¿O qué? Yo confío en eso, pero tenemos recursos para buscar alternas. Pero ya serían 4 sesiones las que no estarían. Sí, pues son las condiciones, gracias a Norma Piña, no hemos trabajado, pero yo espero que la sensatez prevalezca. Pero ¿y si no? Tenemos recursos políticos y ¿Una jurídicos. serie alterna? Tenemos recursos políticos, el de convencerlos y llamarlos a la cordura. Y el jurídico, el cambio de sede, en el caso de que así sea necesario. Pero no vamos a paralizar nuestra función, vamos a continuar. ¿Qué ¿Y no valdría la pena un acercamiento con la ministra más allá de este? Lo hemos buscado, no te imaginas, ¿Y qué les ha Enrique, dicho? con qué nivel lo hemos buscado. Ajá. Obviamente ellos no. La iba a ver, por cierto, la semana pasada, pero fue cuando tomaron por vez primera la Cámara y ya no se dio el encuentro. Pero yo le tengo respeto y yo estoy seguro que al final actuará con prudencia. ¿Y dónde le iba a ver? Eso, no tantos detalles, Compañeros, no tantos